llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El ministerio mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Yahweh nuestro Elohim. Abba, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Abino. Gracias, Abba, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has bendecido en gran manera, nos has dado este Shabbat, Abino Malkeinu. Gracias por tu Shabbat, gracias por lo que tú nos das, gracias, Abino Malkeinu, porque tú eres bueno con nosotros y nos bendices con tu Shabbat, con un tiempo y un espacio donde nosotros podemos venir y exaltar tu nombre, donde nosotros podemos venir a Yahweh y ser ministrados a la vez que ministramos tu nombre, Abino Malkeinu. En el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias por tu Shabbat, gracias, Abino, por todo lo que tú nos das. Ahora te pedimos, Abba Yahweh, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abra nuestras mentes, abra nuestros corazones para recibir de tu palabra, para recibir de tu Torah, Abino Malkeinu. Que ella haga el efecto para la cual tú la has enviado, Abino Malkeinu, y es estar presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, Abba Yahweh. Así que en el nombre de Yeshua, danos tu palabra, no la mía, sino la tuya, Abba Yahweh, de la cual, Abino Malkeinu, nosotros seremos bendecidos si la hacemos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, Romanos capítulo 9, verso 1, ¿lo tenemos? Dice de esta manera. Está hablando Shaul, dice, estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mashiach. Yo no miento, y también mi conciencia, gobernada por el Ruach HaKodesh, es mi testimonio. Mi congoja es tan grande, el dolor en mi corazón tan constante, que desearía ser yo mismo maldecido por Yahweh y separado del Mashiach. Si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre, el pueblo de Israel, de ellos es la adopción como hijos de Yahweh. La Shekinah ha estado con ellos. Los pactos son de ellos. De la misma forma la Torah fue dada a ellos, el servicio del templo y las promesas. Los patriarcas son de ellos, y de ellos, en cuanto a la descendencia física se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. No todos los hijos son descendencia de Abraham. Más bien, en Isaac será llamado tu descendencia. En otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados descendencia. Porque esto es lo que dice la promesa. En el tiempo predispuesto, en esta temporada del próximo año, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Palabra hacia nosotros, amén. En el día de hoy vamos a hablar de algo que de pronto ustedes ya saben, de pronto no lo saben. Puede ser que en algún momento los cuestionen. Puedan que en algún momento alguien venga y les digan, refutando lo que ustedes creen. Amén. En todas estas semanas, hermanos, hemos venido y hemos mirado todos los miércoles cómo el judaísmo y los supuestos descendientes de Israel, y no quiero que me malinterpreten, no estoy siendo antisemita, pero cuando digo supuesto es porque ellos tienen que seguir los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim, a como dice las Escrituras. Amén. Cualquier otra cosa aparte de los mandamientos de Yahweh simplemente son mandamientos de hombres, y eso nos hace hijos de hombre.
Amén. Pero ser llamado hijos de Elohim conlleva condiciones. Amén. Y conlleva responsabilidades. Y lo que nosotros tratamos de hacer en esta Kehilá es que nosotros seamos responsables, disciplinados, lo mejor que nosotros podamos en todas las áreas de los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim. No en una forma legalista, sino en una forma de amor, en una forma de obediencia en amor a Yahweh, no por amor al roé, no por amor al hermano, sino por amor a Yahweh nuestro Elohim y por amor a nuestro Maestro que murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos esa entrada y esa puerta a esos mandamientos. Shaul dice aquí que de ellos es la adopción de los hijos. Cuando ustedes escuchan la palabra adopción de hijos, ¿qué es lo que a ustedes se le viene a la mente? Una persona que no es de sangre, su hijo, sino que vino a ser hijo adoptivo. Amén. En la Torah nunca se habla la palabra en sí adopción. No hay una palabra para adopción. ¿Están conmigo? Pero no quiere decir que no hubo como circunstancias que sí se nota como que fueron adoptivos. Y uno de ellos pues podemos mirar a Efraín y Manashe. Amén. Que fueron, aunque eran de la misma sangre, se consideraron hijos de no Joseph, sino de ¿quién? De Jacob. Amén. Y hay muchas otras circunstancias, historias que se menciona prácticamente lo mismo, pero la palabra adopción no está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comprendemos cuando escuchamos a Shaul hablar de que de ellos es la adopción de hijos? Cuando ellos son hijos legítimos y no ilegítimos, hablando de la descendencia de Abraham. Amén. Entonces, ¿por qué Shaul dice adopción de hijos cuando son legítimos de Abraham, de Isaac y de Jacob? Amén. Lo que pasa es que todo esto conlleva toda una enseñanza. Y esto de Romanos se entrelaza con una carta de Shaul, y es la carta de Gálatas. Amén, vamos a ir a Gálatas. Capítulo 3, verso 24, ¿lo tenemos? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Cuando escuchamos estas palabras podemos decir que la ley caducó. Amén. Que la ley falló, que la ley venida ya Mashiach no se necesita. Y hay muchos de estos textos que te lo van a tirar en su cara y en mi cara y en nosotros que creemos en las escrituras. Amén. La cosa es poder explicar estos textos. La cosa no es, hermanos, ir a otros textos para refutar el mismo texto. ¿Están conmigo? Como estamos en Gálatas y no vas a ir a Romanos capítulo 3, verso 31, donde dice, entonces ¿qué? ¿Abolimos la ley? Y dice Shaul, de ninguna manera, por medio de la ley, por medio de la fe confirmamos la ley. Amén. Entonces no vas a ir, te están hablando de Gálatas, no vas a ir a Romano para refutar lo que dice Gálatas. Hay que encontrar una explicación coherente a como en realidad Shaul la quería transmitir. Amén. Recordemos de lo que dijo Pedro, que la carta de Shaul o las enseñanzas de Shaul era muy controversial, porque eran difíciles de comprender. La sabiduría que Abba Yahweh le había dado a Shaul era difícil comprenderlo, y yo creo que era más difícil comprenderlo cuando hay 24 facciones en el primer siglo, que no todos creen lo mismo. Están los saduceos,
están los fariseos, están los celotes y están muchas otras ramas más. Amén. De la cual cada una de ellos tienen su propia takenot. ¿Sus propias qué? Takanot, amén, sus propias tradiciones. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de esa forma, y si Pedro es de una facción totalmente diferente de la de Pablo, pues es diferente. Es más, no sé si ustedes, mi esposa el otro día estaba ella leyendo o escuchando, y uno de los talmidín de Yeshua HaMashiach era un celote, Shimón el celote. Él era un celote. O sea, era de la facción de que él quería el reino a violencia, a espada. Y mirando a Yeshua HaMashiach, manso y humilde, quedándose callado ante las autoridades que no tenían que ser autoridad. Es difícil para alguien comprender eso, que no está de acuerdo con esa manera, porque ellos estaban esperando a aquel Mashiach que los iba a librar de todo. Amén. Vamos a saltar al capítulo 4 de Gálatas. El verso 4. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, sigo en la Reina Valera, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Nacido qué? Bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Otra vez vuelve a salir ¿qué? La adopción de hijos. ¿Y qué es la adopción de hijos? Entonces, en nuestro tiempo modernos, pues podemos decir, pues sí, somos adoptados porque nosotros no venimos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob físicamente, y fuimos adoptados por medio de Yeshua HaMashiach al pueblo de Israel. Pero en realidad eso es lo que Abba Yahweh nos quiere decir, o Pablo o Shaul quiere referirse cuando dice adopción de hijos. Cuando habla de un ayo, que ya no estamos bajo el ayo, y venida Yeshua HaMashiach, ya no estamos bajo ese ayo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. También está en este mismo capítulo. Todo este capítulo 3 y capítulo 4 es todo uno. Desde el inicio, todo Gálatas es una sola carta. Y la tenemos que mirar de esa manera, no capítulos diferentes. Todo es una carta. Amén. Vamos a saltar ahora al verso 25 del capítulo 4 de Gálatas. Lo tenemos, ¿no es cierto? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Interesantes estos versos, ¿no es cierto? Mirándolo a primera vista, como lo estamos leyendo, mirándolo a primera vista, está diciendo Shaul que el monte Sinaí representa la Jerusalén actual de sus días, ¿ok? ¿Y están bajo qué?
esclavitud. Amén. Pero hay una Jerusalén de los cielos arriba, que es madre de todos ellos, dice, de todos nosotros es madre ella, la cual nos hace a nosotros libres. Cuando nosotros escuchamos eso, y desafortunadamente muchos teólogos cristianos, muchos maestros cristianos usan estos mismos versos que yo acabo de leer de Romanos y de Gálatas, el capítulo 3, el capítulo 4 y esta alegoría de Agar y Sara como puntos claves para decir que la ley caducó, que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Amén. Pero ¿cómo poder explicar estos versos? ¿Cómo poder decirle a una persona que ha escuchado esto por años, como muchos de nosotros, que de pronto no tiene la revelación que nosotros tenemos, y poder decirle, pero espérate, es que Pablo está hablando de la adopción de hijos? Pero si nosotros no comprendemos qué es la adopción de hijos, ¿qué comprende con adopción de hijos? Que Shaul nos esté hablando, es que de ellos es la adopción de hijos, está hablando de los judíos legítimos que vinieron de sangre, que son hijos adoptados, porque eso es lo que prácticamente podemos comprender nosotros en nuestro tiempo moderno. Amén. Y después a los gentiles de Gálatas le está diciendo que viniendo el tiempo predestinado, vino a redimir a aquellos que estaban bajo la ley para ellos tener acceso a la adopción de hijos. Ellos no tenían a Mashiach, pero tienen que ser adoptados. Pero si nosotros leemos Romanos, él dice, pero de ellos es el Mashiach, porque según la carne, el Mashiach viene de esa descendencia. Amén. Entonces, no podemos decirlo de esa manera porque ellos están legítimamente, son hijos. Amén. Es más, ¿ustedes se acuerdan de Yeshua HaMashiach? Cuando estaban refutando y hablando, y cuando él dijo, hablando de Abraham, Abraham se alegró de mi día, porque él lo miró, ¿no es cierto? Y él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿sus obras qué? Harían. Entonces aún Yeshua refuta que si son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos contrastes. Tenemos a Shaul que está diciendo que de ellos es la adopción, y él está diciendo a los gentiles que sí, que tuvo que venir Mashiach para hacernos a nosotros también hijos adoptivos. ¿Ok? Por lo que nosotros estamos leyendo. No estoy diciendo que eso es lo que es. Es lo que estamos leyendo. Amén. Pero yo creo que Shaul, cuando lo miramos en hebreo, la palabra adopción que se usa en hebreo nos abre más el entendimiento. ¿Ok? Este es en Romanos, capítulo 9, verso 4, cuando habla de la adopción que de ellos es la adopción de hijos. Amén. Entonces dice arriba, perdón que no lo transliteré, se me olvidó. Entonces dice, Velechem Mishpat Habanim. Habanim o Banim, ¿qué significa en hebreo? Hijos en plural. Banim significa hijos. Entonces literalmente en traducido dice derechos de los hijos. Mishpat significa juicio o también significa derecho. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la Mishpat Habanim, derecho de los hijos. Una traducción totalmente diferente a lo que podemos mirar en Gálatas cuando dice y de ellos, cuando escuchamos esto, y de ellos es el derecho de los hijos. Suena totalmente diferente, ¿no es cierto? Y cuando también dice en Gálatas capítulo 4, dice porque el tiempo predestinado tuvo que venir, amén, hablando de Mashiach, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que tuvieran acceso a los derechos de los hijos. Amén. ¿Están conmigo? Entonces es totalmente diferente de adopción.
de hijos. Amén. En la carta de Gálatas, desafortunadamente, hermanos, es una carta a veces difícil de entender y leer. Yo les aseguro que si ustedes leen Gálatas, aún en la Sefer Dabar, Gálatas, capítulo 3, versos del 1 al 15, muchos de nosotros vamos a quedar confundidos. Y sí que menos cuando después comenzamos a hablar de Gálatas capítulo 3 del 16 hasta terminar con Agar. Más confundidos. Porque quedamos como que, ¿qué es lo que está diciendo? Shaul está tratando de decirle a los Gálatas, él comienza el capítulo 3 y le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? De esta manera, le dice, ¿acaso ustedes son estúpidos? Se los dijo de esa manera. Y él comienza y le dice, acuérdense. Y yo creo que a veces no comprendemos. Acuérdense lo que dicen las escrituras. Que la promesa vino antes de que la ley o la Torá fuera dada. Y eso es muy importante. Que la promesa vino antes que la Torá fuera ¿qué? Entregada, dice él. Y la Torá vino 400 años después de la promesa. Ya Abraham, Isaac y Jacob habían recibido la promesa. Amén. Ok. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué dicen? Aleluya. Bendito sea Yahweh. Según las escrituras, para nosotros poder comprender que lo que está hablando Pablo, Shaul, a los Gálatas, tenemos que saber la cultura hebrea, como la cultura griega. ¿Ok? Estas dos culturas eran contemporáneas en el tiempo del primer siglo. Amén. Habían muchos judíos que se mantuvieron hebreos con una cultura hebrea, pero también hubo muchos judíos que se helenizaron. Helenizaron o helenista significa ¿qué? Fueron practicantes de toda la cultura griega. ¿Cuál es la cultura hebrea como griega? Pues cuando una mujer hebrea tiene un hijo, como cuando una mujer griega tiene un hijo, tiene que darle un aprendizaje al hijo, ¿no es cierto? En la cultura hebrea, ¿cuál es el sistema de educación? Torá. ¿Y quién es el que le tiene que dar la Torá al pequeño? ¿Quién? La mamá. La mamá es la que le tiene que criar, darle la educación hasta un tiempo específico. Después de cumplir ese tiempo específico, después ya este niño se considera ya una persona responsable. Amén. ¿Están conmigo? En la cultura griega, ¿de quién es el responsable de la educación del niño o de la niña? ¿Quién? No, un pedagogo. Es un ayo, es un maestro de escuela. Para ser más simple, ¿ok? ¿Es un qué? Un maestro, una teacher, un profesor. ¿Ok? Entonces el profesor o este ayo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Le enseñaba al niño o a la niña cómo llegar al lugar de estudio. ¿Ok? Entonces agarraba a este niño y le decía, mira niño, tú te tienes que vestir, te tienes que bañar, te tienes que poner tu ropita, agarra tu mochilita, después de agarrar tu mochilita, nos vamos por este camino, tienes que cruzar aquí, tienes que cruzar allá, y este es el lugar de educación, y ahí entras. Y ya, el niño y la niña va a su ¿qué? A su escuela. ¿Suena familiar todo eso? ¿Ok? Entonces, este maestro de escuela le enseñaba a este niño hasta cierta edad. Después de cierta edad, este maestro de escuela ya no era necesario que le dijera al niño cómo vestirse, cómo agarrar sus cositas, qué camino tomar
para llegar a su escuela o a su destino. Amén. ¿Por qué? Porque ya el niño o la niña era maduro o ha madurado suficientemente para que ellos mismos tomaran sus propias decisiones para llegar a ese lugar. ¿Están conmigo? De igual manera, en la cultura hebrea, la mamá, los padres, son los que son responsables. Son los que son responsables de llevar al hijo hacia un camino. Amén. Nosotros que somos hebreos aquí, ¿no es cierto? Tienes a tu niño. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad como padre? ¿Enseñarles qué? La Torá. Pero no solamente enseñarles Torá, ¿no es cierto que no? Es enseñar cómo ejecutar la Torá en nuestros días y en nuestros tiempos. Amén. De la forma que nuestro maestro nos enseñó a nosotros, enseñarles a ellos cómo hacer lo mismo. Amén. Para que cuando ellos crezcan, en su debido tiempo, ya no necesiten a este padre o la madre, porque ellos ya van a saber suficientemente qué es lo correcto, qué es lo malo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cuáles son las enseñanzas de la Torá, cómo ejecutarla en su propia vida. Es por eso que el proverbista dice: instruye a tus hijos desde pequeño para que cuando grande no se aparten del camino. ¿Están conmigo? Entonces este es el sistema, y ese sistema hebreo, de la cultura hebrea, es como la semilla. Si alguien me puede leer, por favor, Génesis, capítulo 1, verso 11. Y así es como fue. Dice que el fruto lleve su semilla o produzca semilla de su propio ¿qué? Género, de su propia especie. Amén. O sea, una semilla de manzana no va a producir durazno, ¿no es cierto que no? O viceversa. Amén. Es lo mismo con el ayo, con el maestro de la escuela. El muchachito va a ejecutar lo que el ayo le enseñó. ¿Están conmigo? Es lo mismo, mira, un durazno. Amén. Este es el ayo. ¿Ok? Este es el maestro. Este es el padre de la Torá. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pero dentro de él tiene una semilla. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayo? Propagar la semilla. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, esto es la Torá, el ayo. ¿Esto es la qué? La Torá. Y la Torá está puesta para propagar la semilla o la fe en Mashiach. ¿Están conmigo? Amén. Pero ya sacada la semilla o propagada la semilla necesita de esto. ¿Por qué? Porque la semilla lleva ¿qué? Su propia esencia, la riqueza de esto. Entonces esta semilla tiene que ir al piso, morir, resucitar y dar ¿qué? Fruto, ¿según qué? Su género. Entonces, como este es el maestro de la escuela o la Torá, ya no necesitas la Torá, porque tú ya tienes que producir su mismo género. ¿Están conmigo? Usted ya sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Lo malo, muerte. Lo bueno, vida. Este fruto, esta semilla, no puede propagar ella dos tipos de frutos diferentes. Por eso Yeshua dijo, un árbol bueno no puede producir malos ¿qué? Frutos. Y un árbol bueno
y un árbol malo no puede producir buenos frutos, ni el bueno puede producir malos frutos. Cada semilla según su género. Entonces, ¿qué semilla tienes tú en tu corazón? ¿Están conmigo? ¿O seguimos con el ayo? No estoy diciendo que esto es malo, la Torah es mala. ¿No es cierto que no? Te nutre, te da vida, sustento, dirección, alimento. Pero llega un punto donde uno tiene que producir los frutos de la Torah. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los 3 pasos para manifestar el reino? El reino de Yahweh está cerca. El segundo paso, Teshuvah. Y el tercero, darle el verdadero entendimiento a la Torah. Ahora ve y manifiesta el reino según la Torah. Aleluya. Mira, nosotros lo podemos mirar con el simple hecho de saber la diferencia entre un niño y un hijo. ¿Ok? Aunque el niño nace de la madre, no se convierte en hijo hasta más tarde. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Hay 3 diferentes maneras de decir niño en hebreo. ¿Ok? El primero está yele. Yelet. Amén. ¿Qué significa? Algo nacido. Un prole, crío, cría. Un hijo, joven, muchacho, niño o puyuelo. ¿Se acuerdan de Yeshua HaMashiach? Ay, cómo yo no quise Jerusalén reunirle como la gallina reúne a sus hijitos. ¿Ok? Entonces tenemos la primera, yele. Es una manera de decir niño. Niño, ¿no es cierto? Niño, amén. No ben. Ben es hijo en hebreo. Yele es niño. También tenemos olel. Olel significa bebé de pecho, un infante. Niño, hijo, muchacho, pequeñito o pequeñuelo. O sea, el baby. Amén. El olel, ese es mi baby, el olel. ¿Ok? Pero ahora viene el más interesante. Escuchen. Naar o naara para las niñas. ¿Ok? Mira lo que significa. Concretamente muchacho, de edad de la infancia hasta la adolescencia. Muchacha de amplitud similar de edad. Escuche, cortesano, criada o hijo. ¿Ok? Pero dice, hombre joven, muchacho, niño, pastor, pequeño, pero también significa ¿qué? Servidor, siervo o sirviente. ¿Ok? Pero ¿por qué se va a unificar eso? ¿Por qué se va a unificar sirviente? En griego también es lo mismo. Hay diferentes maneras de decir niño. Y en griego la tiene de 2 formas. Nepios. Nepios significa de una partícula obsoleta. ¿Ok? Al que no habla. O sea, un niño, un pequeño, un baby ¿qué? No habla. Infante, menor. Figurativamente, persona simple o creyente ¿qué? Inmaduro. ¿Ok? Un niño, que es nepios. Y la otra manera de decirlo que es similar a nar es país. Dice muchacho, por ser a menudo golpeado con impunidad. Por analogía niña y generalmente niño o niña. Específicamente ¿qué? Esclavo o siervo. Casi lo mismo que dice Naar en hebreo. Estas palabras son las mismas palabras que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 4. Y ahora podemos comprender un poquito de lo que Shaul está hablando. ¿Ok?
Primeramente, hermanos, nosotros lo podemos mirar por medio de las escrituras. Y yo les dije que un niño, aunque nazca de una mujer, no se convierte en un ben en la cultura hebrea, en un ben hasta ¿qué? Hasta que ya crezca. Amén. Y esto lo podemos mirar en las escrituras. Oseas capítulo 11 verso 1 dice: cuando Israel era un niño, yo lo amaba, y de Misraim llamé a sus hijos. ¿Están mirando? Es más, hablando de nuestro Mashiach, habla de la misma manera. Isaías capítulo 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre Peleyoes, el Gibor, Aviad, Sar Shalom, y traducido, maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom. Ok, y pues no me voy a meter a otra cosa ahí más adelante. Ok, eso ya es para otro tiempo. Ok, pero como podemos mirar, un niño en la cultura hebrea, un niño no se va a considerar un hijo hasta ¿cuándo? Hasta más tarde. Y nosotros lo podemos testiguar en las escrituras cuando Yeshua HaMashiach va a ser sumergido por Yohanan. Cuando se sumerge, dice que se escuchó una voz en los Shamaín y dice: y este es mi con cual yo tengo que complacencia. Y después se abrió los cielos y descendió el Ruach HaKodesh en forma de paloma, dándole a Yeshua HaMashiach la autoridad. Escuchen, ¿la qué? La misma autoridad que tiene su padre. ¿Están conmigo? Entonces, mi hijo Benjamin es mi niño, pero él no se va a considerar un hijo hasta que él camine como caminó papi. Es por eso que Shaul dice: viniendo ya la emuná, ya no es necesario el maestro de la escuela, porque el hijo va a hacer lo que el maestro de la escuela ya le enseñó. En este caso, en la cultura hebrea, el hijo ya no va a necesitar a su padre, porque él ya va a hacer las obras de su padre. Es por eso que Yeshua HaMashiach le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran obras ¿de quién? De Abraham, porque esa es la cultura hebrea, y es lo que Shaul está tratando de decir. Amén. Mira, y esto lo podemos mirar y atestiguar en otra parte también en las escrituras, en el Brit Hadashah. Vamos a ir a Lucas capítulo 2 verso 48. Cuando lo tengan me dicen amén, lo leemos todos juntos. Este fue el momento que Yeshua, cuando niño, se les perdió a sus familiares. Cuando ellos fueron a celebrar Pesaj y ya era el tiempo de regresar de la festividad de Pesaj, y dice que sus familiares, o sea, Miriam y Joseph, estaban ya después de 3 días. Dice que después ya de 3 días se dieron cuenta que Yeshua no estaba yendo con ellos, y se pasaron por todo lugar. ¿Has visto a Yeshua? ¿Has visto a Yeshua? ¿Has visto a Yeshua? Y resulta que se volvieron a Jerusalén y lo encuentran en el templo. ¿Ok? Y dice lo siguiente, Lucas 2:48. Cuando sus padres le vieron, se quedaron atónitos, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado terriblemente preocupados buscándote. Él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo de ocuparme de las cosas de mi Abba? Interesante, ahora nosotros teniendo la noción que hemos estado hablando. ¿Están conmigo? ¿Para qué me buscan? ¿No saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre que está en los Shamaín? En este momento ya Yeshua HaMashiach deja de ser un niño
y ahora se está convirtiendo en un ¿qué? En un hijo. Y pues en la cultura judía es lo que hay el bar mitzvah. Amén. ¿Hijo de qué? De mandamiento. O sea, aunque haya diferentes maneras de mirarlo, cada cultura tiene un procedimiento de un niño desde dejar de ser niño y se convierte ya en una persona responsable. Amén. En la cultura griega tiene su procedimiento, en la cultura de nuestros hermanos de la casa de Judá de igual manera. Amén. De la cual podemos mirar que sí hay un procedimiento de cuando el niño ya no es niño, sino ahora es un ¿qué? Un adulto, un hijo. ¿Están conmigo por ahora? Ahora comprendiendo eso, podemos comprender un poquito lo que Shaul dice, pero antes de seguir con Shaul, podemos mirar que después de que Yeshua HaMashiach fue sumergido y la paloma o el Ruach HaKodesh desciende sobre él, dándole la autoridad, Yeshua HaMashiach comienza a hablar. Amén. Y habla de esta manera. En Juan capítulo 3:35 dice de esa manera: el Padre ama ¿a quién? Al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. Amén. En este caso, Yeshua HaMashiach va a ejecutar los negocios de su ¿quién? De su papito. Amén. Y nosotros como hijos tenemos que ejecutar los ¿qué? Los mismos negocios. Amén. Si no lo hacemos, mira, quiero que comprendamos esto. ¿Ustedes son hijos de Yahweh? Amén. ¿Son hijos de Yahweh? Ustedes tienen sus derechos, ¿no es cierto? Pero Yahweh tiene derechos sobre nosotros. Si su hijo hace algo indebido, ¿no te avergüenza? Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no estamos avergonzando a nuestro padre? ¿No estamos arrastrando el nombre de la familia por el piso? Nosotros que venimos de nuestra cultura, nosotros que venimos de las naciones y hemos tenido a nuestros abuelitos, usted sabe qué tan importante es el nombre de la familia. ¿Sí o no? A los abuelitos no les gustaba que el nombre de la familia estuviera por la boca de la gente. ¿Sí o no? Ellos, todos los abuelitos, trataban de que su familia se mirara correcta, responsables, rectas, personas de palabra y de honor. Amén. Pero si había alguno por ahí que se extraviaba y eso y lo otro, era deshonra al nombre de la familia. ¿Están conmigo? Entonces es lo mismo con Yahweh. Ya somos hijos por medio de Yeshua HaMashiach. Ahora tenemos que hacer los negocios de nuestro Padre. Pero si no hacemos los negocios de nuestro Padre, estamos escupiendo en su cara. Cada vez que nosotros no llegamos al Shabbat, cada vez que nosotros no guardamos los Moedim, cada vez que nosotros no hacemos, le estamos escupiendo a nuestro Padre. Estamos deshonrando su nombre cuando nosotros no ejecutamos los mandamientos de nuestro papi. ¿Están conmigo? Y sigue diciendo Yeshua. Mira, Juan capítulo 15, verso 15, Yohanan 15:15 dice: yo ya no los llamo, ¿cómo dijo él? Ya no los llamo esclavo, porque un esclavo no sabe lo que le concierne a su amo. O sea, un esclavo no va a ir donde su amo: oye, ¿qué es lo que piensas planear? ¿Qué planeas hacer con esto y esto? ¿No es cierto que no? Él simplemente ¿qué? Ejecuta la orden. Amén. Y Yeshua dice: ya no los llamo esclavos, porque un esclavo no sabe lo que le concierne a su amo, pero los he llamado, ¿cómo? Amigos, como hermanos, porque todo lo que he oído de mi Padre lo he dado a conocer. ¿Lo he dado a conocer a quién? Dilo a mí. Entonces usted conoce los negocios de su papi, ¿no es cierto? Porque Yeshua lo ha manifestado. En pocas palabras, ¿está creciendo un durazno o no está creciendo el durazno? O tenemos una semilla que no sirve, que no da fruto. Vamos a seguir. Otra cosa que dijo Yeshua. A ver, si alguien me lo lee, por favor. Lucas capítulo 10, verso 22, aquí arribita.
Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y Yeshua quiso revelar el Padre a aquellos que quisieran ¿qué? Ser hijos. Amén. ¿Están conmigo? Es por eso que Yeshua HaMashiach dijo, y esta es la vida eterna, que todos te conozcan. Y eso es una profecía, hermanos. Porque la Torah será dada en tu mente y en tu corazón. Y ya nadie más le dirá, ¿conoces a Yahweh? No, porque todos conocerán. Ahora la pregunta, ¿lo conocemos? Entonces, si lo conocemos, si no estamos haciendo la cosa bien, estamos deshonrando su nombre como los hijos de Israel. Cuando Abba Yahweh les dice, ¿sabe por qué yo los estoy tratando de que vuelvan otra vez? Ya Abba Yahweh dijo, es por amor a mi nombre. Antes, Yahweh dijo, yo no los escogí a ustedes Israel porque ustedes eran la más gran nación. O porque eran los super. Dijo, porque ustedes eran los más insignificantes de todos. Nos llamó gusano. ¿Y sabe qué es lo que dijo? Sino fue porque amé a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces viene Yeshua HaMashiach y le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran las obras de Abraham, mas no hacen las obras de Abraham, sino de su padre, el homicida, desde el principio. ¿Y quién fue el que mató desde el principio? El primer homicida que yo miro en las escrituras se llama Caín. Por envidia, mató a su quién. ¿Seguimos? Entonces, para poder comprender el capítulo 4 tuvimos que hablar de todo esto. Y poder comprender cómo Shaul terminó el capítulo 3. Y Shaul terminó el capítulo 3 diciendo que nosotros somos hijos de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Y que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros somos simientes de Abraham. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 4 de Gálatas. Entonces, ya sabiendo que el niño no se convierte en hijo hasta más adelante, el niño lo mira Shaul de esta manera, o la cultura hebrea lo mira de esta manera. Ustedes miraron que Naar, como país en griego, aparte de significarse niño, también significa ¿qué? Esclavos. Vamos a mirar lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice, lo que estoy diciendo, mira lo que dice aquí, lo que estoy diciendo está él haciendo un énfasis de lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no es cierto? Dice, lo que estoy diciendo es que mientras el heredero sea un menor, no es diferente a un esclavo. Aun cuando él es dueño legal de la herencia. Más bien, él está sujeto a administradores y celadores hasta el tiempo dispuesto previamente por su padre. Así es con nosotros. Cuando niños éramos esclavos de los ruajim elementales del universo. Y vamos a dejarlo ahí. Entonces ustedes miraron lo que dijo Shaul, ¿no es cierto? Lo que yo he estado diciendo en el capítulo 3, todo lo que he venido diciendo es esto, que mientras un niño sea menor de edad, simplemente sigue siendo heredero. ¿Es qué? Heredero. Pero no puede hallar su herencia o no se le puede dar su herencia hasta que él ya se convierta en hijo. Porque el hijo es el heredero legítimo. Entonces lo que Shaul está diciendo, que a ellos, cuando dice en Romanos capítulo 9, verso 4, que a ellos le pertenecen los derechos de hijos, está hablando de esto mismo, de que a ellos le pertenece la herencia de la promesa.
¿Están conmigo? A ellos le pertenece la herencia ¿de qué? De la promesa. Entonces aquí Shaul está diciendo lo mismo. Cuando ustedes eran niños, no podían heredar la herencia de su padre hasta que se convirtieran ¿en qué? En hijos. Y es muy interesante, ¿sabe qué? Que Shaul hable de esclavos y herencia. Porque después de las 10 palabras que Yahweh habló audiblemente, ¿ustedes saben cuáles fueron uno de los primeros mandamientos de Moshe? Shemot capítulo 21 verso 1 dice: estas son las ordenanzas, los mishpatim, que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero el séptimo se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Entonces, en el monte Sinaí, ¿a dónde? Se entrega esta ordenanza. ¿A dónde se entregó esta ordenanza? ¿Se acuerdan de Agar y Sara? Ok, vamos a quedar eso en mente. Entonces aquí se da esta ordenanza acerca de aquellos esclavos hebreos que fueron comprados porque pues sus medios no le daba para poder sostenerse y se convirtieron en esclavos. Amén. Pero dice las escrituras que uno se convierte en necesitado cuando uno no hace ¿qué? La Torah de Yahweh, ¿no es cierto? Dice que si no haces la Torah de Yahweh, la lluvia temprana y la lluvia tardía no va a venir. ¿Ok? Eso está hablando de algo físico, pero también sobre esas mismas bendiciones dice que el fruto de tu campo será ¿qué? Bendecido. Tu canasta será ¿qué? Bendecida. Entonces, cuando no hace los mandamientos de Abba Yahweh, ¿qué ocurre? Hay escasez. ¿Hay qué? Escasez. Y eso lo convierte en un esclavo más adelante porque ya no tiene medios para sostén propio y tiene que ir donde otra persona para que le dé el sostén. Amén. Y será un esclavo por 6 años y en el 7º año será libre. Amén. Entonces nosotros estábamos esclavos hace tiempos atrás. Amén. Éramos esclavos de Misraim, como los hijos de Israel eran esclavos de ¿quién? De Misraim. Salieron de Misraim, llegaron al monte Sinaí. Abba Yahweh le da la base de la Torah y después de darle la base de la Torah, le da el mandamiento de los esclavos. Después de ellos ser esclavos. Porque eso quiere decir que aún siendo esclavo, saliendo a la libertad, puede seguir siendo. Él ya lo sabía. Es por eso que nosotros no nos podemos quejar y decirle a Abba Yahweh: Yahweh, pero yo he estado orando por esto. Yahweh, yo he estado en esto. Yahweh, pero espérate. Yahweh no es un Elohim de justicia. Amén. Los hijos no tienen derechos, pero sus derechos conllevan condiciones. Amén. Y si no se ejecutan estas condiciones, se anula el derecho. ¿Están conmigo? Y si se anula el derecho, pues, ¿qué te conviertes? En un esclavo. No hay sostén, no hay nada. Entonces, hermanos, ustedes mira alrededor. ¿Cuántas sillas vacías hay? Nosotros votamos nuestro derecho como que si no valiera nada. ¿Ves? Nosotros somos de esta forma. Sí, la escritura tiene,
Sí, la escritura tiene razón. Es que eso es lo que dicen las escrituras. Es que tengo que ser disciplinado, es que tengo que ser responsable, es que tengo que hacer así, 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 asá. ¿Cuánto lo hemos dicho? Mira, yo levanto mis dos manos. ¿Cuántas veces lo he ejecutado? Como yo digo que tiene que ser. Debería de avergonzarnos que Yahweh nos ha dado un derecho tan lindo y nosotros lo miramos como que si no vale nada. Estamos haciendo lo que el hijo pródigo hizo, que miró su herencia antes de que su padre muriera y dijo, dámela. Gálatas capítulo 4, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice, pero cuando la hora designada llegó, Yahweh envió a su hijo. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torá era la norma. En otra versión dice, él vino bajo la ¿qué? Bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Hay otra versión en la BIN que lo dice un poco diferente. Nacido bajo condena legal. ¿Y el 5 dice? Para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Para que recibiéramos la adopción de los hijos, ¿ok? O de hijos, de los hijos. Mira, cuando dice que él vino bajo esta condena legal o vino bajo la ley, nosotros tenemos que mirar qué ley es lo que está hablando, de cuál ley. No está hablando de la Torá. Eso es lo primero que nosotros tenemos que definir. Amén. ¿Están conmigo? Dice, nació de mujer bajo la ley. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? En un tiempo Yeshua HaMashiach caminaba a como su madre y su padre le decía que tenía que ¿qué? Que caminar, y él no podía decir nada sino simplemente ejecutar los mandamientos de sus padres. ¿Están conmigo? Y en su debido tiempo, cuando ese tiempo predestinado que se le daba la herencia, es por eso que en los versos anteriores está hablando de que dice, y en un tiempo designado por el padre se le dará la herencia a ese hijo. ¿Están conmigo? Entonces, en un tiempo específico y destinado, se le dará la autoridad a Yeshua HaMashiach para redimir a todos aquellos que están bajo la condena legal de la Torá. ¿Están conmigo? Bajo una condena legal de la Torá, para que por fin pudieran recibir los derechos legales que se le da a un hijo. ¿Están conmigo? Entonces, que ya no van a ser niños, que ya no tienen palabra, que ya no tienen derechos, sino que ahora por medio de Yeshua HaMashiach, ¿qué? Se le está dando estos derechos de ser llamados hijos. Y como hijos, conocer los negocios de Abba y ejecutar para beneficio dentro de los negocios de Abba. Entonces, hermanos, si no hacemos los negocios de Abba, ¿tenemos derechos para los beneficios de los resultados del negocio de Abba?
Si el negocio de Ava trae sus beneficios después de un resultado de ejecutarlo, trae sus beneficios. Si yo soy un hijo ilegítimo o simplemente ilegítimo, ¿tengo derechos a esos beneficios? ¿No es cierto que no? El verso 6, si alguien me lo lee, please. 4:6. Ahora, por ustedes, ser hijos, Yahweh ha puesto en nuestros corazones el Ruach de su Hijo, el Ruach que clama, Abba, esto es, amado Padre. Ahora en nosotros, por medio de Yeshua HaMashiach, está el Ruach de Mashiach que puede clamar. ¿Que puede clamar? ¿Que puede clamar? Abba. Esto lo dijo Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Abba. No a Elohim, no a Yahweh, no a otro nombre o título, sino a quién? A Abba, si no es por él. Cuando Esau le llora a su papá, que se le titula amargamente, Amén. ¿tienes otra bendición para mí? La manera de él caminar y mirar esa bendición de su papá, no le dio su importancia, pero después, con su llanto y su dolor, según él, le pide al papá y no No hubo. O sea, al principio con Esav, mira, eso es verdad. Al principio con Esav viene Jacob y está Jacob haciendo su guisado y viene Esav y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues aquí haciéndome mi guisadito. Este venía del campo, venía que ya lo querían matar. Entonces le dice, pues vendame tu primogenitura, le dice Jacob. Y Esav le dice, pero ¿para qué me sirve mi primogenitura si ya voy a morir? Entonces no le dio ¿qué? Importancia. A veces somos así. ¿De qué me sirve guardar todo esto si al fin ni sé si es verdad? A veces hay personas así, hermanos. Al fin ni sé si esto es verdad. Al fin ni sé si estoy en el correcto. Al fin, hello. Eso es desechar su primogenitura, su derecho de hijo y de herencia. Caminar en nuestras debilidades. Caminar en nuestras es jugar con la herencia de Abba. escuché a una persona que habla sobre la enseñanza para los hijos. Y yo creo que alguien lo escuchó, aparte de mí. Y decía de que antes los hijos les daban honor a sus padres. Ahora no, ahora los hijos, el papá está atrás de la muchacha y el muchacho quiere, dándole todo. Aún así la joven o el jovencito no se porten adecuadamente y subvencionan al hijo para que les haga caso. Amén. Años antes no era así. Tenía que comportarse bien, si no le iba a ir mal. Amén. Amén. ¿Alguien me lee por favor Lucas capítulo 15, verso 11 y 12? Otra vez Yeshua dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Amén. Hasta el 2. Sí, hasta el 2. 2. Tan pronto como pudo convertir su parte en plata, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó toda su plata viviendo una vida atolondrada. Ahí está bien. Solamente eran 2 versos que quería que leyera. 1 y 2. 1 y 2. Perdón, 11 y 12.
Ya me confundí. 11 y 12. Amén. Bueno, pues el hijo pidió su herencia. Amén, el hijo pidió su herencia. Su padre no había muerto. Ya le trajo deshonra. Ya habíamos hablado de esto. Amén. Derrochar la herencia o mirarla como algo sin valor. ¿Qué nos trae? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Aparte de desgracia, aparte de sufrir, aparte de escasez, aparte de todo eso, ¿sabe qué le pasó? Fue destituido como hijo. ¿Y en qué se convirtió? Esclavo. ¿Él se convirtió en qué? En esclavo. Era un esclavo en otro lugar. Y es más, él dijo, pues levantó sus ojos y dijo, voy a ir a mi padre, voy a decirle que he pecado contra él, contra el cielo y contra él, y voy a ser como uno de sus esclavos. Derrochar la herencia o mirarla como algo simple y sin valor, te vuelve a convertir ¿en qué? En un esclavo. Entonces, ¿a qué pertenecemos nosotros? ¿Somos libres? ¿O somos esclavos? Aleluya. Vamos a ir otra vez a Gálatas. Vamos a ir al verso 21. 4:21. ¿Lo tenemos? Díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá, leyes y costumbres, tradiciones de hombre? ¿O no oyen lo que la misma Torá dice? Que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh, de hacer milagros, cumpliendo su promesa. Mira, comenzando con eso solo. ¿Sara podía tener hijos? ¿No es cierto que no? Mira, les voy a hacer una pregunta. A veces las personas se ponen mal cuando dicen que Yeshua HaMashiach nació así como de la nada. Y muchos dicen, es que no hay algo en la Torah que diga lo mismo. Pero le voy a hacer una pregunta. Cuando Adán estuvo con su mujer y nació sus hijos, dijo, ¿Adán conoció a Eva? ¿No es cierto? No dice, y Adán conoció a Eva y dio a su hijo. Y así, en otros lugares sale igual, ¿no es cierto? Y fulanito conoció a fulanita y tuvieron a fulanito o fulanita. Amén. Pero con Sara, ¿se dijo eso? De aquí a 1 año yo te visitaré y tú tendrás un hijo. Ese es el poder milagroso de Yahweh nuestro Elohim. ¿Sabe con quién más pasó? ¿Se acuerda con Hannah? Que estaba titubeando y pensaban que estaba borrachita. Abba Yahweh dice, y la visitó. ¿Saben con quién más pasó? ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, Shimshon. El Ruach HaKodesh también visitó a esta mujer. Y también tuvo.
¿Están conmigo? El poder milagroso de Yahweh nuestro Elohim. Es por eso que Shaul dice allá en Romanos, dice, y no todos los que descienden de Abraham son de hijos de Abraham. Está hablando de Ismael, de lo natural, de lo físico, que no todo lo que viene de ahí, como también de Yehudá, como también de Leví, como también de las otras tribus, que pueden venir de los lomos de Abraham, pero no ejecuten los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, sino que en el poder milagroso, y usa como referencia lo que pasó con Isaac, y en Isaac se le llamó hijo. ¿Por qué? Porque eso fue algo que milagroso, y aún más milagroso cuando nos dicen a nosotros, si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje, simiente, cera de Abraham sois. Es el poder milagroso de Yahweh, y aquí Shaul lo está diciendo una vez más. El verso 22 dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades ¿qué? Limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh, de hacer milagros, cumpliendo su promesa. Ahora bien, para hacer una midrash o una alegoría sobre estas cosas, las dos mujeres son ¿qué? ¿Son qué? Una vez más, ¿son qué? Dos pactos, ok. Uno es del monte Sinaí y engendra hijos para la esclavitud. Esta es Agar. Agar es monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a la Jerusalén actual. Está hablando de ese tiempo, ¿ok? ¿Está hablando del qué? De ese tiempo, del tiempo de ellos. Pues ella junto con sus hijos sirve como esclava. ¿Sirve como qué? No como hijo. Acuérdese lo que acababa de él decirle. Un niño es como un ¿qué? Un esclavo. No es hasta que sea hijo que tiene estos derechos. Amén. Otra vez dice, Agar es monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a Jerusalén actual. Pues ella junto con sus hijos sirve como esclava, o sea, sin derechos. Mas la Jerusalén de lo alto es libre y ella es nuestra madre. Porque el Tanakh dice, regocíjate tú, mujer estéril, que no puedes tener hijos, quebrántate y grita, tú que no puedes tener dolor de partos, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene a su esposo con ella. Ustedes, hermanos, como Isaac, son los hijos. ¿Son los qué? Ya no esclavos, ya no niños, ¿no es cierto? Son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. Pero ahora, como antes, el nacido de acuerdo a las capacidades humanas limitadas persiguió al nacido por el poder sobrenatural del Ruach. Así también es ahora. No obstante, ¿qué es lo que dice el Tanakh, la escritura? Echa fuera la esclava y su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la ¿qué? De la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos no de la esclava, sino de la. Nosotros somos ¿qué? Hijos. Para comprenderlo, lo primero que tenemos que entender es que lo que dijo Shaul, y estas dos mujeres son dos. ¿Son qué? ¿Son dos? Pregunta, ¿la Torah es un pacto? No. La Torah es las instrucciones del pacto. Una vez más, ¿la Torah es un pacto? No, la Torah no es un pacto.
Un pacto es lo que se le dio a Abraham. El otro pacto en el Sinaí es cuando ellos dijeron, Naaseh venishma. Todo lo que tú nos digas, ¿eso qué? Haremos. Entonces ese era el pacto. Si ustedes me obedecen, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Ese era el pacto en el Sinaí. Amén. Pero ese pacto conllevaba las instrucciones de ese pacto. Amén. ¿Están conmigo por ahora? Entonces cuando habla que son dos pactos diferentes, no está hablando de la Torah en ningún momento. Amén. No está hablando de la Torah, sino de la ejecución de los compromisos dentro de ese pacto. ¿Están conmigo? Y eso ustedes los pueden mirar en Gálatas capítulo 3. Mira, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, verso 16. Vamos a comenzar desde el 15. Dice, hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un pacto, nadie más puede anularlo ni añadirlo. ¿Está conmigo? Ahora bien, las promesas, ¿ustedes miran las dos diferencias? Escuchen. Ahora bien, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencia, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno y a tu descendencia. Y este uno es el Mashiach. 17. He aquí lo que estoy diciendo. Un pacto confirmado de antemano por Elohim, la Torah que vino a existir 430 años después, no abroga un juramento hecho por Yahweh, ni abolir la promesa. ¿Están conmigo? Porque si la herencia fuera por la Torah, ya no sería por la promesa, pero Yahweh se la dio a Abraham mediante la promesa. Escuchen. Vamos ahora a comprender lo que dice Pablo más adelante. En Agar. Dice, está hablando de dos montes totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Están conmigo? Está hablando de Agar, el monte ¿qué? Sinaí. Y está hablando de Sara, el monte Jerusalén. Amén. Pregunta. En la última prueba de Abraham, cuando ya se confirmó todo el pacto y él pasó la prueba, cuando iba a matar a Isaac, ¿en qué monte estaba? ¿Cómo? Moriah, que es la actual ¿qué? ¿Están conmigo? Venida la promesa fue dada antes en otro monte. La Torah no va a venir a anular esa promesa, porque esa promesa es libre. Si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de quienes son, de Abraham, y ahora son coherederos de esa promesa. Amén. ¿Y cuál es esa promesa? Que nosotros vamos a heredar la misma tierra y seremos su pueblo. ¿Están conmigo? Ya no basados en costumbres legalistas de la Torah que nos esclaviza como Agar, porque ya no somos esclavos, sino somos libres de la Jerusalén de arriba, que trae consigo instrucciones conforme a nuestro Mashiach, que vino ¿de a dónde? De arriba, con instrucciones ¿de a dónde? De arriba, para ejecutarlo, para ser libres y no esclavizados.
Amén. ¿Están conmigo? Entonces, ¿somos de la esclava o somos de la libre? De la libre. Mi mandamiento, me siento agobiado, me estoy poniendo en la posición de esclavo, cuando no lo hago por naturaleza, soy esclavo. Es que tenemos que definir, no lo hago por naturaleza o por dificultades. Porque Yahweh, yo creo que es muy claro cuando Él dice, pongo vida y pongo muerte. Como que no hay un entremedio. Y cuando decimos que por naturaleza no lo hacemos, es como no estar bien. ¿Por qué? Es malo. ¿Por qué? Primero porque Yeshua ya hizo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Y eso era qué? Liberarnos a nosotros de la esclavitud para nosotros ser libres y ser considerados hijos de Yahweh. Amén. Entonces, si Yeshua HaMashiach ya hizo su tarea que tenía que hacer y nosotros seguimos, no por antinaturaleza o naturaleza, simplemente porque queremos seguir ahí, entonces estamos escupiéndolo, estamos pisándolo. O sea, Yahweh es muy claro, vida, muerte. En el medio, vomitado. O sea, o eres o no eres. ¿Quieres ser mi hijo o no quieres ser mi hijo? Eliyahu lo dijo muy claro, ya dejen de estar brincando de un lado al otro. Si es Yahweh, Baruch Hashem. Si es Baal, pues sígalo a él. No pueden servir, dice Shaul, a dos señores, porque siempre vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. Entonces, si Yeshua ya nos libró de esa naturaleza impía, ¿por qué vamos a seguir en esa naturaleza? Nuevas criaturas sois. No está diciendo, y nuevas criaturas serán. ¿No es cierto que no? No, y nuevas criaturas sois. ¿Por qué? Porque ahora tenemos derechos de hijos. Hermanos, mira, voy a hacer lo más simple que pueda. Si el día de hoy viene un abogado y te dice, necesito que llegues a tal hora, a tal lugar y te sientes conmigo porque necesito decirte algo muy importante. Tú llegas a esa hora, a ese lugar y te sientas en ese escritorio y dice, mira, usted no sabía, pero fulanito se murió y era un descendiente tuyo. Y como él no tiene otros descendientes, pues eres el único hijo o hija legítima o descendiente legítimo que puede heredar esto, y te dicen, pues tiene $10 millones. Usted tiene el derecho legal de reclamarlo, pero dice el abogado, pero hay estas estipulaciones. Entonces vienen estas estipulaciones. Vienen estas estipulaciones ante ti y te dicen, tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y te ponen los 10 millones en su cara. No puedes obtener esto hasta que hagas esto. ¿Cuántos de ustedes lo van a hacer? Rapidito. Ahora, nosotros tenemos un Elohim y Padre, porque a veces se nos olvida. Tenemos un Elohim y Padre, dueño del cielo y de la tierra, dueño del oro y de la plata. Nos dio una tierra que fluye leche y miel. Y encima nos da instrucciones para que eso siga fluyendo. Y no haya escasez, y no haya pobres, y no haya nada, sino simplemente hijos y con un solo Elohim. Y no corremos para hacer nada. ¿Estamos conscientes en verdad de quiénes somos? ¿O estamos inconscientes de quiénes somos?
Porque yo creo que ese puede ser mucho de nuestros problemas, que en realidad no sabemos quiénes somos y la herencia que nosotros tenemos con Abba. Entonces, como tú no sabes quién es, pues no es necesario que tú hagas las condiciones de aquel que te está mandando a hacer condiciones. Por eso a veces se nos va a hacer fácil nosotros dejar de venir a un Shabbat, nosotros de hacer ciertas cosas, de guardar ciertos mandamientos, porque no lo sentimos pesado. De hacerlo o no hacerlo, nos sentimos igual. Cuando viene al Shabbat o cuando no vienes al Shabbat. Cuando haces una fiesta o cuando no haces una fiesta. Cuando pones los sisís o cuando no te ponen los sisís. Cuando ejecutas tal mandamiento o cuando no lo ejecutas tal mandamiento. O cuando mientes o cuando no mientes. Cuando chismeas o cuando no chismeas. Todo es lo mismo. No hay una conciencia en nosotros del bien y el mal. Entonces ahí nos tenemos que preocupar, hermanos. Porque ahí estamos caminando en la mitad y nos están vomitando a cada momento, porque ni somos ni aquí ni allá, sino simplemente estamos ahí en la mitad, tibiecitos yendo. No, hermanos, o somos conscientes o no somos conscientes, somos hijos o no somos hijos, o seguimos siendo esclavos y niños. Pues yo quiero ser un hijo y no un esclavo. Este miércoles estábamos hablando de Torah Torah Mitzinaí, ¿no es cierto? Torah Mitzinaí. El judaísmo de hoy, eso es lo que ellos hacen. Y en el tiempo de Mashiach igual. Tenemos la misma autoridad que Moshe cuando tuvo en Sinaí. ¿Y sabe lo que Shaul nos está diciendo a nosotros ahorita? ¿Sabe lo que Shaul nos está diciendo? Pues ustedes no son esclavos del Sinaí, porque la promesa fue dada en Moría. ¿Y sabe quién murió en Moría? Yeshua HaMashiach, para darnos libertad a nosotros. Nadie más le puede anular ni añadirle. Y este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Yo pondré mi Torah en su corazón y se la daré en su mente. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y yo perdonaré todos sus pecados. Y nadie más le enseñará a su prójimo, ni nadie más dirá, ¿conoces a Yahweh? Porque todos conocerán a Yahweh. Y esta es la vida eterna, dijo Yeshua. Que todos te conozcan a ti, Yahweh, el único. Amén. Que Abba Yahweh nos ayude. Amén. Belai bist du auf den Skindele und euch erst der Punai mai 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 aber der Besuch Viele beyastude shebesoi khastude de vadai gam sho im zu Hashem izbuda de viele beyastude shebesoi khastude Bevadai gam shol nim zu Hashem izbuda ve'afile ve'astude shemesoi chastude